afianzar los conocimientos que se tienen, y yo les voy a enseñar a ver una radiografía de tórax. No les voy a enseñar a observar. Me explico. El ver una radiografía, yo puedo abordarla de diferentes puntos de vista, pero el observarla es saber qué cosa es lo que voy a hacer, qué cosa es lo que estoy encontrando, qué cosa es lo que estoy viendo. Desde el punto de vista anatómico, ustedes se supone que como ya tienen el prerequisito de la anatomía, haber aprobado anatomía humana, es conveniente que ustedes revisen algo de lo que es, obviamente, anatomía del tórax, que no es esa anatomía descriptiva que nos enseñaban en el segundo año, en donde el nervio pasa por acá, se voltea, va hacia adelante, a la derecha y a la izquierda, por detrás, por delante, detrás. Ese recorrido en realidad es una cosa muy descriptiva, sí, pero las cosas más grandes, la relación anatómica es más grande, de tal manera que podamos nosotros interpretar esta radiografía de acuerdo a algunos lineamientos que nos van a servir para poder hacer un diagnóstico presuntivo. Obviamente, sin separarnos de la historia clínica, sin divorciarnos de la historia clínica. Entonces, si nosotros recapitulamos, hay tres cosas fundamentales en la radiografía de tórax. Uno, que la radiografía se toma de pie, como en este caso. Dos, que la radiografía se toma en inspiración sostenida. Es decir, se le dice al paciente, tome aire y reténgalo, porque eso va a permitir que el aire se disperse por todos los alvéolos y podamos dar una sensación de transparencia que nos va a permitir un trasfondo de contraste con todas las demás estructuras que ahora vamos a ver aquí. Y tres, que, la incidencia del rayo sea posterior anterior. ¿A qué se refiere que la incidencia sea posterior anterior? Que el rayo va a ingresar por la espalda. Acá, miren acá, miren acá. El rayo ingresa por la espalda, atraviesa todas las estructuras y va a incidir sobre esto que se le va a llamar chasis. El chasis va a tener la placa radiográfica o va a tener una serie de detectores químicos que van a procesar la información y a través de complejas ecuaciones matemáticas van a ser procesadas en la computadora y van a devolverlo como una escala de grises. Entonces, una radiografía simple de tórax se toma de pie, en inspiración y posterior anterior. Pero ¿se puede tomar anterior o posterior? Sí, se puede tomar anterior o posterior. ¿Se puede tomar acostado? También se puede tomar acostado. Nosotros estamos diciendo lo que está consensuado, es decir, lo que está protocolizado. Las cosas tienen su porqué, ¿no? Acá entonces la inspiración nos va a llenar de aire a los pulmones, a los alvéolos pulmonares, y eso me va a ejercer un contraste. ¿Alguien me puede decir cuáles son las densidades radiológicas básicas? Existen 5 densidades radiológicas. ¿Cuáles son? A ver, no nada más, ¿no? Aire, agua. Aire, agua. Grasa. Hueso y metal. Hueso y metal. En lugar de hueso, calcio, ¿no? La densidad de calcio. Muy bien, del más blanco al más negro. El metal, el calcio, el agua, la grasa y el aire. 5 densidades radiológicas básicas que nos van a permitir a nosotros analizar la estructura que yo tengo frente a mi estudio radiográfico. ¿Sí? Muy bien. Algunas otras cosas importantes es que el paciente debe estar con las manos en la cintura o abrazando al chasis, de tal manera que las escápulas salgan del campo pulmonar y no se superpongan en el tórax. Entonces, cuando nosotros incidimos o el rayo incide desde atrás hacia adelante, va a recorrer todas las estructuras anatómicas o los planos diferentes que encuentre. Si va por la espalda, vamos a tener primero la piel, luego el celular subcutáneo, va a encontrar aponeurosis, musculares, estructuras nerviosas, estructuras vasculares, el hueso, las costillas posteriores, más al centro, la columna dorsal,
O sea, cada vez que el rayo va atravesando esas diferentes estructuras anatómicas, va perdiendo energía. Vamos a suponer que entre con una energía de 10. Cuando atraviesa la piel ya es 9.8, cuando atraviesa la grasa ya es 9.5, cuando atraviesa el hueso ya es 7, porque todas las estructuras anatómicas, de una u otra manera, van frenando la intensidad de la radiación. De tal manera que cuando esa radiación llegue a este chasis o llegue a la placa radiográfica, algunos rayos pasarán más fácilmente, que son los que han pasado por los pulmones y entre las costillas, no han sido detenidas por las costillas. Algunos otros rayos pasarán más débilmente. Si aquí empezó como 10 y terminó como 4, y también, pero eso es sin atravesar huesos, por ejemplo, porque entre una costilla y otra costilla hay un espacio. Y si el rayo atravesó huesos, entró como 10 y salió como 2. Espérate. Cuidado con el proyector, nada más, no me vayan a mover el proyector. Siéntate, porque voy a comprar. Muy bien. ¿Me entienden la figura? Sí, ¿no es cierto? O sea, la radiación sale con una intensidad, pero cada vez que va atravesando las diferentes estructuras, planos anatómicos, se va quedando, va perdiendo energía, porque los tejidos son capaces de absorber la radiación. Por eso que se dice que la radiación es nociva, debido a que es una radiación electromagnética. Cuando pierde intensidad, el rayo llega con una nueva intensidad y es captada por esa placa o por esos detectores que van a procesar la información. Por lo tanto, si un rayo nace como 10, llega como 5.8, el otro llega como 5.4. ¿Por qué? Porque va perdiendo energía. Y el computador me lee este 5.8, le voy a poner un color gris blanco. A este 6 le voy a poner un gris oscuro. A este le voy a poner toda esa enmarañado de esa matriz de blancos y grises me va a dar un resultado. ¿Cuál es el resultado? Esto, la radiografía. ¿Qué quiere decir? Que esta zona negra, que está más negra acá y que yo le voy a llamar radiolúcido, es porque la radiación ha llegado más fácilmente. En cambio, esta zona blanca es porque la radiación ha encontrado mayores obstáculos. Y la radiografía es la expresión de ese tipo de radiación. ¿Ok? Todo eso me da ¿qué cosa? Me da una matriz de blancos y negros o de escala de grises que van a representar, por ejemplo, aquí ya es fácil decir que esto es la silueta del corazón, que a lo mejor esto es el diafragma del lado derecho, del lado izquierdo, que estas cosas que se ponen como sin cuartos son las costillas, que esta caña que hay por acá por atrás es la columna. Entonces, la información se ha recogido en una tonalidad de grises originada o generada porque hay un pasaje de la radiación, pero que han sido absorbidas por las diferentes estructuras de acuerdo a la densidad del tejido. Y tengo aquí mi resultado. ¿Okay? Una vez que la placa está formada, la imagen se ha formado, la imagen se ha reconstruido en un monitor, en una placa, en un CD, en lo que fuere, yo tengo la responsabilidad de verla, de ver lo que me está representando. Vamos a suponer que esta es la radiografía de este señor de acá, de este paciente de acá. Entonces, mi responsabilidad recae en ver, ¿qué cosa? En ver las estructuras que yo estoy representando en esa radiografía. Recordemos que el tórax tiene un continente y un contenido. El continente es obviamente la periferia, lo que constituye el armazón de la caja torácica, constituida por las estructuras óseas, el esternón por adelante, las vértebras dorsales por atrás, las costillas a los costados, ¿no? Y interiormente un contenido
Este es el continente, toda la caja torácica, y contenido es los pulmones a ambos lados y todas las estructuras del mediastino hacia la zona central. ¿Eso qué implica? Que yo conozca anatomía. Que yo sepa, por lo menos, qué cosa me va a representar cada una de las estructuras blandas y grises y negras. Y aquí tenemos las 5 densidades radiológicas. 1, este número 1, bastante blanco, densidad metálica. ¿Por qué densidad metálica? Porque el metal es bastante densa. Y lo que ha pasado aquí es que no ha llegado radiación a impresionar sobre la placa radiográfica. Se ha quedado todo y solamente me va a dar la silueta de la estructura metálica que yo le he puesto y que les he puesto. Densidad metal, densidad calcio, más blanca, porque el rayo ha sido más frenado, los huesos son más densos que otras estructuras. Esto es la densidad del hueso o la densidad cálcica. En todas las estructuras óseas que son similares. Luego tenemos la densidad del corazón, que no es tan blanca como el calcio, pero es intermedio, que es la densidad agua. El corazón, al igual que los músculos, tienen las similares densidades, por eso que el músculo también es densidad líquida o densidad agua. Luego tenemos la densidad de la grasa. La grasa, recordando, los haces musculares están envueltos por fascias. Y recuerden también ustedes que los paquetes de los músculos, ¿no? Tanto la fibra muscular se agrupan con fibras que forman paquetes, ¿no? Y está el epinicio, el perinicio, todas esas capas que se rodean por tejido conectivo, en este caso grasa. La grasa es radiolúcida, por ejemplo aquí hay grasa. Esta línea gris, un poco más gris, que no llega a ser negra, ¿no? En los pliegues axilares, por ejemplo, son capas de grasa del celular subcutáneo o de las estructuras musculares que se están rodeando por grasa. Y finalmente, la más negra es la densidad del pulmón, que es justamente la densidad del aire que ha entrado a los alveolos. Si yo no pongo aire en los alveolos, sería incapaz de ver, por ejemplo, que estas estructuras arborescentes que se están ramificando, que son parte del ilio, son estructuras vasculares. O sea, son vasos sanguíneos que se están bifurcando. Pero que, como el vaso sanguíneo tiene densidad líquido, que es la sangre, y se está poniendo sobre una base negra, por eso que se da ese contraste. El contraste me da la posibilidad de poder diferenciar o discernir entre una y otra estructura anatómica. Esto es una radiografía de tórax normal. Cada vez que ustedes se enfrenten con la radiografía de tórax, siempre lo primero que deben hacer, aquí no está, pero lo primero que deben hacer es verificar que esa radiografía, que esa estructura, en general de cualquier estudio, sea del paciente que lo están sentando en su consultorio. Porque se han visto grasos errores, ¿no? En donde, por ejemplo, ponen la radiografía de William Salazar, lo ponen en un lugar donde debería estar Humberto Rosas, ¿no? Y viceversa. Entonces, lo primero que ustedes deben verificar es que este estudio sea, obviamente, de este paciente. Ahora, como es radiografía digital, no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí arriba ya sale incluso todo grabado. Antes no, antes teníamos que ponerle una placa y luego que salía la placa teníamos que con plumón ponerle acá. Los que eran un poquito más sofisticados le ponían una chapa aquí con todo su apellido, ¿no? Pero se ha estandarizado que siempre los tecnólogos deben poner una marca señalándome el lado derecho del paciente. Es decir, que yo podría sin temor a equivocarme decir que esta clavícula es la clavícula derecha. ¿Por qué? Porque el tecnólogo me ha puesto una marca y esta marca está en el lado derecho del paciente. Esas son dos cosas que jamás se deben olvidar: verificar el nombre y verificar la marca que el tecnólogo me está poniendo. El tecnólogo me pone, ¿para qué? Para que yo me guíe. Porque está bien, la punta del corazón mira hacia la izquierda, pero ¿sabes de eso, cambio? Por lo tanto, esas son dos cosas que yo debo ver cuando comienzo a analizar una radiografía.
Parece algo sin importancia, pero a la larga son consejos que te van a hacer. Muy bien. Ya hemos visto que la radiografía se toma una vez más de pie, en inspiración y posterior anterior. Ahora voy a evaluar el resultado. En el resultado tenemos 4 parámetros de calidad. Si alguien le preguntara yo, ¿esa radiografía está bien tomada o está mal tomada? ¿Por qué? Eso es lo que debemos en este momento revisar. No sé si lo habrán hecho en clase. ¿Lo vieron dentro de la clase de radiografía normal, de tórax normal? ¿Las variantes? Hay 4 parámetros. 1, la inspiración. Saber si es que esa placa está bien inspirada. 2, el centraje. Saber si es que está bien centrada en el cambio. 3, la posición. Si está de posición de pie o no. Y 4, la exposición. ¿Ya? 4 parámetros fundamentales. ¿Cómo evalúo yo la inspiración? ¿Alguien que recuerde? El número de costillas. El número de costillas, el número de arcos costales. ¿Anteriores o posteriores? Pueden ser de las dos, anteriores o posteriores. Cuando son posteriores, la cúpula diafragmática debe estar por debajo del décimo. Y si son anteriores, debe estar por debajo del sexto. Los posteriores en una radiografía de tórax se ven mucho mejor que los anteriores. Ojo acá, contemos. Costilla, primera. ¿Estamos de acuerdo? Es una costilla corta, ¿no? Penal visible, esta es mi primera costilla. Esta que está acá es la segunda, posterior. Esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta, esta es la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. Y por debajo de la décima encuentro la cúpula diafragmática. Yo puedo decir que ese paciente tiene una buena o adecuada inspiración. ¿Ok? ¿Qué sucede si la encuentro debajo de la novena? Bueno, vamos a aceptarla. No es lo óptimo, pero la podemos aceptar. Novena, décimo, arco costal posterior. Pero si la encuentro debajo de la octava, definitivamente ya no. Eso se llama una placa subexpirada. O sea que le ha faltado de llenar de aire los pulmones y eso me puede hacer malinterpretar las imágenes que yo pueda estar obteniendo. Y el otro extremo, ¿cuál es? Que el diafragma se vea después del undécimo. Si yo veo al diafragma debajo de la undécima costilla, yo tengo que asumir que ahí hay una sobreinspiración. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque la sobreinspiración hace que los campos pulmonares se elonguen. Los campos pulmonares sean más elongados, ¿no? más negros, y yo podría falsamente decir que eso es una enfisema pulmonar. Y no es un enfisema, sino sencillamente no me he dado cuenta, no he contado las costillas y no he dicho, por ejemplo, de que está sobreinspirado. Hay pacientes flacos, delgados, atléticos, gruesos, grandes, ¿no? Que tienen la caja torácica un poco desarrollada por el ejercicio que hacen. Y cuando tú le dices, toma aire, que las patas se ponen como si fueran toneles, ¿no? Y yo podría falsamente interpretar que eso es una enfisema pulmonar. Cuando cuento las costillas, está por debajo del undécimo, yo asumo que esa radiolucidez estaría dándose porque el paciente ha sobreinspirado. Y sucede lo contrario, que cuando el paciente es anciano, viejito, ya no puede respirar mucho, se toma aire con la justa, toma un poquito de aire y por debajo lo encontramos por debajo del quinto, debajo del sexto, entonces ya no vamos a lograr esta radiolucidez que necesitamos para poder diferenciar las estructuras del tórax. Por lo tanto, toda la placa se va a ver blanca. Y falsamente podría decir yo que hay un problema a nivel intersticial, que hay un problema a nivel delirio, o algo está sucediendo, o hay una vascularización prominente, etc. Podrían ser miles de conjeturas. Ahora, doctor, ¿y qué hago? Si tengo una placa debajo del quinto arco, el diafragma está debajo del quinto arco costal posterior, ¿la mando a repetir? No.
No pueden mandar a repetir. Si gustas, la podrían mandar a repetir. Pero imagínense que esto lo hayan tomado en la calle. ¿Ustedes creen que en la calle se lo van a repetir porque el doctor X y Z te dice ¿sabes que está mal tomada? No te lo van a volver a repetir. Entonces, estos son parámetros de calidad para que ustedes se ayuden a decir si en realidad las estructuras que están encontrando como malas son malas o no. Segundo, pues, para no volver a mandar ahí al paciente, ¿no? Porque no le vuelvan a poner ahí. Segundo parámetro, centraje. ¿Cómo sé yo que una radiografía está bien centrada o tiene inadecuado centrado? Miren acá. Donde yo represento como una C, eso es la extremidad interna de las clavículas. En otras palabras, la cabeza clavicular. La cabeza clavicular del lado derecho y la cabeza clavicular del lado izquierdo. Imaginariamente yo voy a trazar una línea que una las apófisis espinosas representadas como AE, apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Esa línea debe ser bisectriz de la línea que una las cabezas de las extremidades. En otras palabras, si yo trazo esta línea uniendo las cabezas de las clavículas y luego trazo esta línea que una las apófisis espinosas, la distancia desde esta cabeza de la clavícula a esta línea debe ser la misma que de esta línea a la cabeza de la clavícula de abajo. ¿Qué pasa si es que una de ellas no es igual? El paciente está rotado. O sea, cuando yo pongo al paciente en esa posición de espalda, ¿no es cierto? El paciente muchas veces tiende a jalar el hombro, cualquiera de los dos. Se está rotando. Y esa rotación va a hacer de que, por ejemplo, que el corazón se vea más a la izquierda. Hemos hecho la clase del corazón y habíamos dicho de que 1/3 del corazón debe ser proyectado en el lado derecho y 2/3 partes deben proyectarse en el lado izquierdo, salvo que esté rotado. Si está rotado, pues obviamente, si hay una rotación, el corazón no se va a centrar de esa manera, ¿no? Sino que seguramente se va a ir para el lado derecho o para el lado izquierdo, dependiendo de hasta dónde ha girado el paciente. Eso yo debo asumir para no interpretar como que el corazón está siendo desplazado hacia otro lado, sino que es por problema de que el paciente no ha sido bien centrado. ¿Ok? Inspiración, centraje. Posición. ¿Cómo sé yo que ese paciente está de pie? La burbuja gástrica, ¿no? La burbuja gástrica hace que yo diga que este paciente está en posición de pie debido a que la burbuja gástrica es gas dentro de la cavidad del estómago. Muy bien, entonces yo acá debo tener a 5 milímetros más o menos debe estar, no puede haber más aquí, entre la cúpula diafragmática y donde inicia la cavidad gástrica. ¿Ya? Entonces, el hecho de que yo tenga la cámara gástrica ocupada por gas, porque esto es radiolúcido, ¿no? Esta es una densidad gaseosa, una densidad aire. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que este paciente está de pie. Pero ¿qué sucedería si no hay cámara gástrica? ¿Qué sucedería si no tengo yo la representación de gas debajo del diafragma? ¿Se les ocurre algo? El paciente puede haber ingerido líquido, puede haber ingerido alimentos, porque para una radiografía de tórax no se necesita estar en ayuno. Entonces el paciente llega con alimentos, llega con líquido ingerido, obviamente que el contenido gaseoso de la cavidad gástrica se va a perder, ¿no? Pero mucho va a tener que ver ahí la morfología de los pulmones y obviamente la cúpula diafragmática. Cuando está en posición acostado, esto asciende un poco más. Muy bien, el hecho de que la burbuja gástrica esté presente, definitivamente paciente de pie. Pero el hecho de que la burbuja gástrica no esté presente,
no necesariamente quiere decir que el paciente no haya estado de pie, puede haber estado de pie, sino que ha ingerido alimentos o ha ingerido algún otro tipo de líquidos y se me ha perdido la burbuja gástrica. Y la otra cosa es la exposición. ¿A qué me refiero con exposición? A la cantidad de radiación que llega a las estructuras. Es decir, por ejemplo, si yo veo un paciente de esa naturaleza, así, término medio, como nuestra población, este es un varón, pues es un varón de mediana edad, algo grueso. Bueno, entonces antes el tecnólogo tenía que calcular la dosis de radiación y esa dosis se calculaba en kilovoltaje y en miliamperaje. Pero ahora, con los métodos modernos, ¿no? Los equipos de rayos ya vienen con valores predefinidos. O sea, si esto se debe tomar a 75, 80 kb, yo sencillamente escojo en mi panel del equipo de rayos X, no sé si los habrán hecho visitar, ahí sale un cuerpito, el cuerpito le presiono en el tórax y todavía el equipo me dice, ¿qué quieres tomar? ¿Una anteroposterior o una posterior o una lateral? Le presiono una posterior anterior y me salen los valores ya automáticamente. De tal manera de que esto, y es más, si me sale mal la placa, la puedo regular yo dándole tonalidades, ¿no? Derecha, izquierda. Podría yo jugar con los valores de densidad, de brillo, de contraste, y le podría dar la tonalidad definida. Pero antes no, antes los tecnólogos tenían que ser moscas, porque si venía un gordito, recuerdan ustedes que la intensidad del rayo debe ser mayor, o sea, la cantidad de radiación debe ser mucho mayor para que puedan atravesar más estructuras y dar toda esta tonalidad de grises que tenemos. Entonces le poníamos 90, 85 kilovoltaje, regulábamos con perillas, nada más, ahora todo es digital, todo es automático, ¿no? Si era una damita, obviamente la dama tiene menor cantidad de tejido graso que el varón, ¿no? Entonces teníamos que jugar con los valores. La cantidad de radiación es algo que yo debo asumir en la radiografía. O sea, yo puedo decir, esta radiografía tiene los valores adecuados de radiación, ha sido tomada con la cantidad necesaria de radiación para que haya podido atravesar todas las estructuras. Eso también lo puedo decir. Fíjense las cosas que yo puedo hacer. Puedo decir si está inspirado o no, si tiene una inspiración. Puedo decir si está bien centrado o no. Puedo decir si es que está de pie. Y también puedo decir si la cantidad de radiación que ha llegado es la adecuada. ¿Cómo? Veo la columna vertebral. Al ver la columna vertebral, en la porción dorsal, obviamente, porque es la que constituye el tórax, ¿cierto? Veo que los cuerpos vertebrales 1, 2, 3 y máximo el 4 deben ser representados. Después del 4, 5, 6, 7 podrían verse, pero su definición no es tan buena. O sea, no puedo yo diferenciar algunas estructuras. Si yo quisiera estudiar la columna dorsal, ahí sí la columna dorsal va a variar porque tengo que meterle más radiación. ¿No es que tengo que atravesar más estructuras? Sobre todo huesos, para poder ver la morfología, el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, para el tórax solamente debo ver 4 vértebras dorsales. Cuando yo veo máximo 4 vértebras dorsales bien definidas, yo digo, sí, la cantidad de radiación es buena. O también puede ser que vea el corazón y vea la trama pulmonar. ¿A qué le llamo yo trama pulmonar? La trama pulmonar es el conjunto de estructuras vasculares que se ven en el tórax, que salen de las regiones de los cilios. Esto es una estructura vascular y se van ramificando, y acá hay otra estructura vascular. Y acá son varias ramitas vasculares que se ven detrás del corazón. Cuando se ven estructuras vasculares detrás del corazón, también yo podría decir que hay una adecuada penetración del rayo o una adecuada exposición de la radiación. ¿Sí? 4 parámetros fundamentales antes de comenzar, que a ver que si es neumonía, si es cavidad, si es tumor, nódulo, masa, etc. Lo primero que hay que ver es identificar que la radiografía esté bien tomada. Por eso les vuelvo a repetir, doctor, ¿y qué pasa si yo veo toda la columna? Está bien, pero si ves toda la columna hay que tener la salvedad de que el tecnólogo ha utilizado mucha radiación, la quemada.
Por eso que yo no sé si ustedes ya pasan visita, seguramente que sí, en los diferentes servicios de semiología, y te dicen, por ejemplo, esa placa está muy blanda, o seguramente la han escuchado, aunque ya creo que ahora con la tecnología digital ya se ha perdido un poco. O esa placa está muy penetrada, esa placa está muy negra, porque la radiación puede haber quemado totalmente esta placa, se puede ver totalmente negra, ¿no? Y no me deja definir las estructuras. Muy bien, aparte de eso, habíamos dicho de que las escápulas deben estar por fuera de los campos pulmonares, obvio. Aquí el borde del escápula está por acá, el otro borde del escápula está por acá. O sea, está fuera, porque si se mete, podría hacernos malinterpretar como si fueran derrames pleurales localizados, signos de neumotórax, etc. Otra cosa más que tienen que tener en cuenta, el vértice pulmonar hasta la cara superior de la clavícula debe tener aproximadamente 5 centímetros. De tal manera de que nosotros aseguremos de que el rayo ha sido horizontal, no ha sido angular. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Aparte de los 4 parámetros fundamentales que ya hemos dicho, los senos, bueno, el décimo postal, los senos costofrénicos. El seno costofrénico debe terminar en ángulo, pero ese ángulo debe ser agudo. El ángulo debe ser menor de 90 grados, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Aquí hay ángulos también que son los llamados ángulos cardiofrénicos. ¿Existen algunas otras proyecciones? Sí, obvio. La radiografía lateral del tórax. Toda radiografía, cuando se solicita radiografía lateral del tórax, le van a tomar con el lado izquierdo. O sea, el tecnólogo, ¿qué hace? A mí me dicen radiografía lateral del tórax y no pongo nada más. Imagínense que la luz que está emitiendo el proyector sea rayos X. Entonces el tecnólogo me hace esto, me pone así, ¿no? Y está incidiendo el rayo por el lado derecho, pero mi lado más cerca al donde va a ir la placa, donde está la placa es el izquierdo. Cada vez que se solicite una radiografía lateral, siempre la van a hacer en el lado izquierdo, salvo que ustedes digan lo contrario. Cuando ustedes dicen tomar una radiografía lateral derecha, el tecnólogo está en la obligación ya no de colocar el lado izquierdo más cerca, sino el lado derecho más cerca de la placa, porque eso es lo que ustedes están indicando. ¿Y cuándo solicitar una radiografía lateral izquierda o derecha? Eso va a depender de la radiografía frontal. La radiografía frontal, si yo veo la lesión en el lado derecho, le pido una radiografía lateral derecha. Si yo veo la lesión en el campo pulmonar izquierdo, sencillamente le puedo tomar una radiografía lateral sin necesidad de explicarle al tecnólogo derecho-izquierdo. ¿Por qué? Porque está estandarizado que las placas laterales sean para el lado izquierdo. ¿Okay? Estas radiografías laterales, en este caso, ¿qué cosa es? Es una radiografía lateral derecha, ¿cierto? Porque el lado derecho está pegándose hacia el chasis, hacia la zona donde va a caer la información, la radiación. Estas radiografías laterales, lo que vamos a tener en cuenta son 3 cosas rápidas, nada más. 1, el espacio que queda por detrás del corazón, que debe ser radiolúcido. Es decir, este es el espacio retroesternal, por detrás del esternón. Y también en la clase del corazón dijimos de que la tercera parte del borde anterior, solamente la tercera parte del borde anterior debe estar en contacto con el esternón. Las otras 2 terceras partes deben estar libres. Y bueno, ¿y qué pasa si es que la mitad está pegada? Ah, cuidado, ahí puede haber crecimiento de cavidad o cardiomegalia. ¿No? Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos que ver? Obviamente la parte central, que es el corazón, y es el que más o menos me va a delimitar el mediastino. Seguramente también hicieron alguna clase de mediastino en donde radiológicamente